Buenas noches, bienvenidos. Vamos a ver el día de hoy lo que sería la segunda parte del signo de Acuario. Ya de por sí le estamos dedicando dos sesiones. Es un signo, como decíamos, interesante en el sentido de que definitivamente nos rige a toda la humanidad. Estamos entrando desde el año 62 a la vibración de la era de Acuario. Y por eso, bueno, quisimos mantenernos un poquito más dentro de estas reflexiones, porque lo que estamos estudiando es nuestra astrología interior, nuestra astrología hermética. La parte de este signo, pues, y obviamente que a quienes les rige el signo de Acuario, pues doble influencia, ¿verdad? Entonces, bueno, recordando nada más, tenemos del 21 al 18 de enero al 18 de febrero, o sea que estamos en plena vibración salud de Acuario. Y en la siguiente slide podríamos ir recordando lo que nos dice el maestro Samael. El signo de Acuario está relacionado en sí o su principal simbolismo o trabajo es el del conocimiento secreto. Y de ese conocimiento secreto, como lo decían pues todas las grandes tradiciones. En este libro el maestro se inspira mucho en los hindúes, en los orientales, y nos dice pues que existen conocimientos en la humanidad. Ya no lo vamos a mencionar. Quienes nos vean por primera vez, por favor, remítanse a la conferencia anterior, pero ya no lo vamos a mencionar, pero sí estamos haciendo un pequeño resumen en donde decíamos que todo conocimiento es positivo siempre y cuando se dirija a ese trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia, pero que hay muchos, vamos a decir, hay muchas trampas dentro de todos los conocimientos cuando no están dirigidos a esos 3 factores. ¿Por qué? Porque definitivamente la llave de la liberación, vamos a decirlo así, la clave de esa autorrealización está fundamentada en nuestro trabajo interior, no en un conocimiento intelectual ni siquiera práctico, por muy interesante que pueda parecer. Todo conocimiento, y en eso vamos a atrevernos a extender un poquito la reflexión del propio maestro Samael, porque hoy en día vivimos una época pues de escuelas, de universidades de conocimiento intelectual, siendo que ese conocimiento intelectual no está dirigido a nuestro desarrollo interno, pues tampoco de nada nos serviría. Y por eso dice el maestro que hay conocimientos que sirven, son útiles como herramientas para el desarrollo interno, y hay conocimientos que están hechos pues definitivamente para perdernos en el camino. Estamos viviendo en la época del Kali Yuga, una quinta humanidad que ha pisado la faz de la tierra. Dentro de esta quinta humanidad, como ya todos sabemos, y haciendo un recuerdo sobre esta era de Acuario, hemos tenido la edad de oro, épocas milenarias que solo recordamos como en cuentos. Hemos tenido la edad de plata, hemos tenido la edad de oro, y estamos en plena edad de Kali Yuga, desde los años en que el mismo Jesucristo viniera a anunciar que su media luna, que su país natal, que su zona donde él dio su conocimiento estaría llena de ejércitos y de guerras, ¿verdad? Estamos viviendo en ese Kali Yuga, y por lo tanto, dice el maestro Samael, el conocimiento hoy en día en general tiene la tendencia a desviar del camino a todo aspirante a la iniciación, porque suena muy bonito hablar de evidencias, hablar de poderes, hablar de capacidades, de dones, incluso de chakras, etcétera, incluso de amor y paz. Si no hay trabajo interno, eso pierde al aspirante en el camino. Por eso el signo de Acuario es fundamental que nosotros comprendamos ese conocimiento que en Oriente se llama Atman, Atma Vidya, viene de Atman, el real conocimiento o el conocimiento del real ser. Bien, y para que este se dé debe haber, decíamos, 3 factores, y hay que comprenderlos bien, hay que meditarlos cada día, hay que hacer que cada día valga para nosotros ese esfuerzo en donde comprendamos que necesitamos
supremo nacimiento, como nos dice el maestro Samael, en la combinación de ese elixir rojo y de ese elixir blanco, de esa transmutación de las energías, de esa creación de los cuerpos solares, y que valga también mencionar cada cuerpo que nosotros tenemos que crear en nuestro interior. Debe de tener también su alimento. Ustedes saben que el alimento de nuestros cuerpos es el hidrógeno, ¿sí? De 12 va subiendo, ¿verdad? O va descendiendo, ascendiendo de acuerdo al nivel del cuerpo. Ya de esto se ha hablado en otras conferencias. Por ahí tenemos incluso una conferencia relacionada al pan supersubstancial que bueno, también pueden revisar. Y en esto pues es importante recordar que Acuario está simbolizado por un hombre, a veces por una mujer, pero generalmente por un hombre que está lanzando agua. En la constelación de Acuario se le conoce como el aguador. ¿Y quién es el aguador? Es el alquimista, ¿verdad? Cuando a Jesús le preguntan ¿dónde será la nueva Pascua? En Lucas, no me acuerdo el número, ahora por ahí tenemos un video que hemos titulado El mensaje de Acuario. Él explica: cuando ustedes salgan, sigan a aquel hombre que lleva cántaros de agua y síganlo hasta la casa donde él entre. La casa del signo zodiacal de Acuario, el hombre del cántaro es el alquimista, es la alquimia develada. La era de Acuario nos da el conocimiento develado para toda la humanidad. Por eso la alquimia, siendo tan sagrada, tan oculta, tan velada en la antigüedad, hoy es la base de ese conocimiento del real ser, del Atma Vidya, que nos puede llevar a ese conocimiento verdadero. Entonces, en la siguiente slide, recordando un poquito, decíamos que como para ese supremo nacimiento se requiere una suprema muerte, no una muerte física, no estamos hablando de un nacimiento físico. Recordemos a ese Nicodemos preguntándole a Jesús: ¿qué necesito para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le contesta: pues necesitas morir y volver a nacer, ¿verdad? Y él le contesta que si tendría que hacerlo nuevamente en el vientre de una mujer. Él le contesta: en verdad te digo, el que no nace del agua y del espíritu no puede volver a nacer. Entonces estamos hablando no de un nacimiento físico, estamos comprendiendo que existe la carne, como dicen los antiguos cristianos, que proviene de Adán, pero también existe la carne que no viene de Adán, que es el nacimiento de los cuerpos, que no provienen del nacimiento físico, sino del nacimiento espiritual. De la misma manera se requiere esa suprema muerte. No hace alusión a la muerte física, sino a la muerte de nuestros defectos psicológicos para que pueda nacer para que pueda haber ese nacimiento espiritual. Y aquí volvemos a recordar, importantísimo comprender que nosotros tenemos que tomar seriedad en nuestra transmutación de las energías, que no podemos darnos tanto margen al error en nuestras vidas, que también sabemos, como se dice, el verdadero hombre se conoce pues en su transmutación, en sus energías, aquel que puede dominar o estar sobre el instinto, sobre la pasión. Recuerden que que Acuario está gobernado por Urano, y Urano específicamente rige las glándulas sexuales. Ustedes saben que Urano rige incluso el dominio, más o menos por decirlo así, de los sexos. Cada 42 años cambia la polaridad de la cara de Urano hacia nuestro planeta, y pues hay más predominancia del signo masculino o del signo femenino. Entonces, Acuario rige ese rol en los sexos, y está gobernado también por Saturno. Siendo Saturno el planeta de la muerte, como se habló en Capricornio, pues imagínense,
En Acuario, en la era de Acuario, tenemos el conocimiento develado, toda la fuerza de Saturno y de Urano bien canalizada para la realización de la transmutación del nacimiento interno y de la muerte mística. Saturno nos ayuda en esa muerte mística, nos trae en la combinación Acuario la revolución que siempre viene acompañada de grandes cambios, ya sea humanos o ya sea que nosotros internamente nos los propongamos. Cuando una persona se lo propone, puede realizar grandes cambios en su vida y con ello el gimnasio adecuado para el trabajo interno. Cuando una persona no se lo propone y quiere acomodar a lo mejor la gnosis o cualquier enseñanza a su vida, pues es inevitable que los cambios vengan de afuera, ¿verdad? Y vienen los cambios a nivel humano, a nivel planetario, como lo podemos ver pues hoy en día en una humanidad que se ha olvidado del trabajo interno en su mayoría. Entonces, en esta parte el maestro nos dice precisamente que estos pueblos orientales de los que estamos hablando comprenden y conocen que hay en los mundos internos y en los mundos habitados de cada planeta, incluso dentro de nuestro planeta, en lo que llamamos la Tierra hueca, que algún día podemos hablar de ello, pues otro tipo de razas o de humanidades, vamos a decirlo así, que conviven, vamos a decir, en este planeta. Que nosotros no tengamos conciencia de ellos, que no sepamos, que no conozcamos esos mundos internos y otras realidades de nuestro propio planeta, pues no quiere decir que no existan. Estos orientales, principalmente en este caso los chinos, mencionan que en esos mundos internos existen varios tipos de personas que habitan o de humanidades. Ellos tienen sus nombres específicos, no nos vamos a detener. Menciona que hay seres celestiales, los devas que mencionan los hindúes, los ángeles o los hombres psicológicos desarrollados, los ángeles que llamamos en el cristianismo y que dirigen pues la creación a nivel de los reinos atómicos, naturales o de la propia naturaleza. Existen otros intermedios y así. Algunos, dice, están dedicados al mal. Por allá recordamos en la antigua Lemuria esos relatos de esos magos negros que fueron desterrados, etcétera, etcétera. Misterios que nos toca investigar a cada uno de nosotros. Pero dice, los más terribles, los más peligrosos son aquellos que tienen doble centro de personalidad. Y son, dice, los Hannas Musen. En este signo de Acuario, el maestro nos vuelve a hacer una reflexión muy fuerte sobre lo que es el Hannas Musen. Es aquella persona, ya lo hemos dicho, que no se dedica a la muerte del ego, que antepone muchas otras cosas, muchas lógicas, muchos conocimientos, muchos poderes, muchas cosas antes que la muerte del ego, incluso mucha oración y mucho rezo antes que la muerte del ego. Nosotros creemos en la gnosis que mientras haya muerte del ego puede haber todo lo demás, pero si no hay muerte del ego, nosotros no podemos creer que por el camino de la evolución o por el camino de la involución se va uno a liberar. Necesitamos el camino de la revolución y eso es Acuario precisamente, la revolución íntima, la revolución interna. Y, repito, nos hace otra vez en este signo la reflexión más profunda. Dice, los seres más peligrosos son estos, los que no nos definimos o no se definen ni para el bien ni para el mal. Todos tenemos, mientras tengamos al ego, esa doble polaridad, no lo vamos a negar ni nos vamos a persignar. Pero mientras nuestra psicología y en nuestros 5 centros y en nuestra alma y en nuestro corazón no hayamos comprendido que la vida está dedicada, que cada momento difícil y cada momento agradable está dedicado al trabajo de la muerte del ego, pues vamos a correr o a incurrir en ese peligro. Por eso, repito, dice el maestro, estando en la época del Kali Yuga, es muy difícil encontrar en ningún lugar ese conocimiento de Atman, Atma Vidya,
es más fácil que cualquiera de nosotros se pierda por la ilusión de una enseñanza. Puede ser la misma gnosis, o puede ser cualquier iglesia, o puede ser cualquier tipo de conocimiento esotérico, pseudoesotérico, etc. Mientras no haya muerte del ego, ese es el destino. Por eso repito, cuando tenemos claridad en los 3 factores, lo demás no importa. No importa lo demás, tú vas sobre ese camino y de ese camino no te apartas, dice el maestro, tienes el éxito asegurado. En el momento en que tú te distraes, te apartas, te haces la ilusión de que ya estás en las alturas de un gran maestro, que ya estás con sueños muy importantes, que ya empiezas a sentirte que ya no te sale tan fuerte la ira, el orgullo, el ego, ahí pon más atención, porque el ego también está aprendiendo, el ego también se va sutilizando y habrá que pasar por momentos de muerte del ego cuando el ego es muy sutil, cuando es muy difícil de detectar. Hoy por hoy creo que a todos se nos nota, por lo menos a mí, pero hay que estar preparados en este camino para comprender que hasta el ego se va puliendo. Y eso lo pueden ustedes encontrar incluso en el libro de Misterios Mayores. Dice el maestro, más avanza el iniciado, más se va puliendo el ego. Y más hay que buscarlo con ese bisturí de la conciencia. Si nosotros no estamos acostumbrados a cada momento observar los defectos, y nos defendemos todavía mucho hacia afuera con la mente, con la justificación. Recuerden que la justificación de la mente es el primero de los guardianes que hay que atravesar. Bueno, es el primero que vende al maestro, o bueno, es de la parte de nosotros, entre esos 3 traidores, entre el Judas y el Pilatos, la manera en que nosotros evitamos la muerte de nuestros defectos y a quien hacemos daño es a nuestra alma. Entonces, en la siguiente slide vamos a recordar, ya habíamos dicho que esa autoobservación debe de abarcar los 5 centros, que cada centro tiene sus 2 polos que hay que estar observando. Espero que esta semana hayamos tenido la oportunidad de irlo observando y trabajando, de observar cómo funciona mi mente, de observar cómo funcionan mis emociones, etcétera, etcétera, mis hábitos, mis costumbres, mi centro instintivo, mi centro, incluso observar de que si tengo algún problema de salud, pues hay que ver de dónde viene, ¿verdad? ¿Qué es lo que se asocia psicológicamente a ese problema de salud? Y después tenemos el tercer factor, que sería el sacrificio sátvico, y ya dijimos, existen 3 tipos de sacrificios. El primero, el sacrificio inconsciente, el que no se hace por amor a nada, pero de todas maneras te toca sacrificarte, que es cualquiera, o sea, como dice Vicente y toda la gente. O sea, normalmente las personas tienen que pasar por muchos sacrificios, pero lo hacen de forma inconsciente, sin amor, sin un porqué, sin un sentido superior. Después tenemos el sacrificio intermedio, que es el que se sacrifica, pero siempre espera algo a cambio. Da, pero espera recibir. Y ahí nos toca reflexionar cuántas veces no podemos pasar por esta frase. Yo quise mucho, pero me hicieron daño, ¿verdad? Yo quise ayudar, pero me hicieron daño. Yo amé mucho la enseñanza, pero me hicieron daño. Yo amé mucho a mi esposo o a mi esposa, pero él es el que, o ella es la que, ¿verdad? Ahí nos toca reflexionar. El verdadero amor no espera recompensa y es muy fácil de decir, pero realmente hay mucho que trabajar, ¿verdad? En este pulir y pulir también este factor, hasta que podamos lograr algún día ese sacrificio por la humanidad verdadero, el sacrificio que alcanza, dice el maestro, la iniciación venusta, es la ley del logos. Ustedes saben que el logos es dar y recibir, tragar y ser tragado, vamos a decirlo como se menciona la ley del trogoegocrático cósmico común, es decir, comer y ser comido, dar y recibir.
comprender que a quien tú le das no es quien te va a dar a ti. Por eso, los que somos profesores comprendemos que nos toca ayudar a los estudiantes, y en la medida que nosotros ayudamos en forma consciente o lo más consciente, porque no somos conscientes, la divinidad nos ayuda a nosotros para dar otro paso, y cuando damos otro paso entonces podemos ayudar otro paso a los demás, pero tú no esperes la ayuda al por igual, ¿verdad? No puede ser. La ayuda llega siempre por otros lados. Tú tienes que dar de forma desinteresada. No puedes decir, doy esto, pero estoy a ver si a ver qué van a hacer con esto que di, a ver si se lo come, a ver si no, ¿verdad? Porque así somos los seres humanos, estamos midiendo. Por eso no hemos alcanzado la comprensión del verdadero sacrificio. Tú das, y ya la persona que recibe se hace cargo con la ley. Nosotros tenemos que comprender que hay que trabajar en cooperación, no en competencia, en cooperación. Bien, en la siguiente slide, pues vamos a también darle espacio al estudio, decíamos, de el signo de Acuario. Vamos a intentar, pues por esta ocasión, debido a que a todos nos rige este signo, y debido a que es realmente un signo difícil a veces de detectar en ese aspecto de trabajo, vamos a mencionar también un poquito de las cualidades y de los defectos que le caracterizan al signo, pero lo vamos a ampliar, nos vamos a tomar la libertad de ampliarlo a lo que nos dice el maestro en la era de Acuario, ¿sí? Entonces dice, en su aspecto positivo, los nativos de Acuario, obviamente al ser un signo de aire, tienen disposición para las ciencias. Ya dijimos, ellos nacieron para buscar ese conocimiento, o a nivel de la humanidad nosotros estamos llamados a pasar de esa era de Piscis a esta era de Acuario, de la era de la fe o de la creencia a la era de la ciencia y de la comprobación de todo aquello. Ahora podemos comprender por qué a nivel científico se dice en la Biblia, por ejemplo, que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. En esa sencilla frase había mucha sabiduría, pero ahora lo podemos entender en forma incluso científica, porque sabemos que toda materia está cristalizada o sustancializada debido a la vibración. Si no hay sonido, no hay creación, ¿sí? Y hay pues muchos experimentos que nos lo pueden demostrar, y cómo se ha ido encontrando que incluso la intención del verbo nuestro crea o destruye de forma increíble, ¿no? Ustedes saben estos experimentos de este doctor japonés en donde se le pone una palabra de amor y se le da la intención de amor a una planta o al agua misma, y ella crea formas maravillosas geométricamente acordes a la propia naturaleza. Pero si nosotros distorsionamos con nuestra voz, con nuestro verbo, nosotros afectamos a la creación. Nosotros con nuestro verbo nos afinamos más a esos infiernos, porque cuando con una palabra ingrata, desagradable, pronunciada o no pronunciada, porque en la gnosis vamos más allá, ¿verdad? Vamos a la intención de la palabra, ¿no? Y se pone ante una flor o el agua que se congela y se cristaliza, vemos que no forma figuras acordes a la belleza de la creación, forma figuras sin geometría, feas, etcétera. Esto pues multiplíquenlo por todo, ¿no? Hoy en día, pues por ahí Gabriel ya seguramente les va preparando algo sobre la música y lo que hoy en día se está viviendo, en donde en ciertos años, por ahí de la época de la Segunda Guerra Mundial, que fue un juego de ajedrez en la humanidad, en esa Segunda Guerra Mundial definitivamente se definieron muchas cosas terriblemente para nosotros, se dieron resultados. La gnosis tenía que haberse dado a nivel de universidades, pero no se logró por lo que haya sido. Y bueno, finalmente en esa época se decide
transmitir la música y afinar los aparatos musicales a cierta frecuencia que no es acorde ni al oído humano ni a la propia armonía del universo. Y toda la música que nosotros escuchamos, por muy orquesta sinfónica que sea o maravillosa música, tiene la tendencia a estar fuera de su armonía y por lo tanto a provocar cierto estrés en nosotros o cierta alteración de nuestros propios funciones, incluso genéticas, físicas, etc. Imagínense ustedes, hay una frecuencia universal. Los astronautas que ya están por allí en satélites, fuera de nuestra atmósfera, han logrado captar el sonido musical, incluso que transmiten algunos planetas, el propio Sol, etc. Y hay grabaciones en donde producen una belleza en su vibración. Entonces, bueno, volviendo a lo mismo de la era de Acuario, esta es la era en que nosotros debemos buscar la explicación, la comprobación, siempre que la combinemos con esa fe. La fe no es creencia. La creencia es, como su nombre lo dice, yo sí creo. Pero en la Gnosis siempre les hemos dicho, a nosotros no nos sirve de nada que creas o no que no creas. Que crees, muy bien. Que no crees, pues muy bien. ¿Qué importa? El desarrollo realmente de la experiencia combinada con sabiduría que provoca dentro de nosotros la fe. La fe es algo que se crea en nosotros. Es una fe científica inclusive, ¿sí? Por comprobación, no por creencia. Los nativos de Acuario, pues en todo caso son revolucionarios a su modo. Aquí podemos decir que es una virtud y una desvirtud, dependiendo de cómo lo tomemos. Ya en broma y broma, casi siempre tú quieres decirle a alguien de signo Acuario o a un niño de Acuario que haga algo, dile que no lo haga, porque él es revolucionario y lo va a hacer al revés, ¿verdad? Una persona de Acuario, en su aspecto positivo, y toda la humanidad tenemos esa influencia que nos permite ser revolucionarios. ¿Revolucionarios de dónde vendría en la Gnosis? Pues de los 3 factores. La persona revolucionaria es la que puede enfrentarse a sí misma, la que puede transmutar sus energías y la que puede sacrificarse por la humanidad. Esa es la persona verdaderamente revolucionaria. Por eso el maestro Samael dijo: les informo que he trascendido mi signo de Piscis con el que nací, ahora estoy regido por la casa de Acuario. ¿Por qué? Porque es, vamos a decir, una persona revolucionaria. Esa es la revolución. Lo otro es rebeldía. Y dentro de esa rebeldía, en su aspecto negativo, pues hay mucho que hablar. Principalmente el orgullo es el que nos hace rebeldes. Si tomamos en cuenta que Acuario está en una carta natal, bueno, en el mapa, perdón, ahora se me fue el nombre, está en contraposición, es el signo opuesto de Leo, pues vamos a darnos cuenta que si a Leo le caracteriza el orgullo, pues a Acuario le caracteriza también ese orgullo de otra manera, ¿no? Mal canalizada la revolución nos lleva a la rebeldía sin causa, al rebelde sin causa, al que porque simplemente no me gusta y punto, ¿no? Bien, ellos pueden ser grandes paladines, son personas con la tendencia en su alma, vienen predispuestos al altruismo, son filantrópicos, bondadosos y amigos fieles. Eso es su aspecto positivo. Son precisos, concentrados, pueden ser muy profundos por la característica de Saturno, de Urano, las aguas, ¿verdad?, profundas del mar, perseverantes. Y dice el maestro un signo maravilloso, pues cómo no, si es la oportunidad de una humanidad, es la última oportunidad de una humanidad. La era de Acuario es la ayuda a una humanidad, porque nos entrega todo. Conocimiento, repito, con la alquimia develada, nos entrega la capacidad de la muerte con Saturno y nos entrega pues la decisión íntima de cada uno. ¿Vivimos para servir o hacemos de la vida pues nuestra triste cárcel, muchas veces
donde el corazón se queda vacío, donde alguien dice lo tengo todo y no tengo nada, donde vamos con las rebeldías de la vida, quejándonos de todo o haciendo nuestras travesuras por detrás porque estamos rebeldes contra el sistema. El Acuario, a nivel de la humanidad, recordemos que recibió esa influencia por los años 60 y por ahí se crearon dos movimientos. Uno que se llamó la influencia de Dionisio, por eso me digo que me atrevo a ampliar un poquito esta parte. La influencia de Dionisio es conocimiento, es lucha, es revolución, es ciencia, es sexología trascendental, es liberación de todos los dogmas y ataduras que podían haberse creado en forma negativa en épocas anteriores, es la oportunidad del cambio, etc. Pero por otro lado encontramos la influencia de Mamón, que es el dios del carnaval, vamos a decir, que así se conoce, y pues que de alguna manera nos está representando todo lo contrario, o sea, libertinaje sexual, que es lo que se ha visto a partir de esos años definitivamente. No quiere decir que el ego de la lujuria no estuviera hoy y siempre en la humanidad, pero ha sido abierto, destapado y con ello pues hemos caído en todo tipo de pérdida de principios, de conocimiento real. Se le ha permitido, ¿verdad?, en esa rebeldía, porque no puede llamarse revolución o revolución mal encaminada, si ustedes quieren, le hemos dado rienda suelta a todo esto de la sexualidad que ha provocado en la humanidad todavía más y más decadencia. ¿Qué le estamos dando a las futuras generaciones, queridos amigos? Nos comentan cosas que de verdad por internet no podríamos mencionar. Pero niñas y niños desde los 10, 11 años ya están pasando por iniciaciones que llamaríamos sexuales terribles. No tienen, bueno, yo no sé, a mí me sorprende porque por la cultura en la que hemos vivido aquí en México no había esto, y ahora con el desarrollo de la información, el internet y toda la globalización que hay, bueno, pues hasta estos países que eran más tradicionalistas, vamos a decir, pues ha llegado una serie de informaciones en donde ya no es como que algo que pasa lejos, sino que a la vuelta de la esquina ya te puedes enterar, o sea, de cosas que tú dices es otra realidad, es otra dimensión. El mundo de las drogas, es decir, de la rebeldía a un sistema y creyendo que rebelándote de esa manera te vas a liberar, ¿no? Ese es un punto que nos gustaría siempre reflexionar en Acuario. Creemos que para liberarnos nos tenemos que rebelar contra el sistema. Si tú dependes del sistema, no te puedes rebelar al sistema. Necesitas aportar lo nuevo. Eso es revolución, no es rebelarme y ya. Yo tenía compañeros en la escuela, en mi época, las rebeldías más grandes era decir, no, pues yo ya no trabajo porque esto no es justo, ¿no? Y algún profesor, ya se los he comentado, nos decía, ¿y tú quién eres, no? ¿Y tú quién eres? Si tú quieres no estudies, ¿no? No trabajes, no hagas nada, pero pues el resultado lo vas a ver tú y punto, porque el sistema está hecho así, ¿no? Pero tú demuéstrate que puedes y luego salte del sistema y entonces yo te voy a escuchar, porque tú me estás demostrando que puedes y que hay algo más, ¿sí? Entonces, claro, esto de decir, no, yo no me caso, hoy en día no me caso porque alguien nos dijo de forma muy graciosa, yo prefiero no casarme porque ya se ha visto científicamente que así no hay divorcios. Hombre, o sea, claro, son jóvenes y cualquier persona con una idea novedosa les lava el coco, ¿verdad? Es cierto, claro, yo sé que no va a haber divorcio, pero sí va a haber separación, igual o peor. Sí hay amor,
¿Cuál es el problema de firmar el papel? Firma el papel y luego demuestra que ese papel no era importante, ¿no? Pero, no, yo no me caso para... A eso ya adentro de ti lo que hay son conveniencias, egos, miedos, temores, falta de responsabilidad, falta de fuerza para entrar, ahora sí que al toreo, ¿verdad? Al rodeo. En fin, entonces claro, dice el maestro, es un signo maravilloso, la oportunidad de Acuario es maravillosa. Ellos buscan la fraternidad, claro, hablemos de grandes fraternidades, como dicen paladines, grandes paladines, yo dije, bueno, ¿qué es paladín? Me fui a buscar por internet y parece que esto era una palabra que deriva de la época de los templarios, etcétera, que eran como custodios, ¿verdad? Y esto significa que son como protectores, es decir, grandes paladines quiere decir que de alguna manera buscan siempre proteger por lo menos la familia, yo qué sé, ¿no? Ahora bien, en su aspecto negativo, vamos a pasar a la siguiente parte. Porque sabemos que nosotros llevamos la parte siempre que trabajar, ¿verdad? Y no es que estemos criticando ni atacando a ningún signo, al contrario, todos son parte de nosotros, de todos llevamos algo, y en especial de Acuario, repito, por la influencia de la era que nos toca vivir. En su aspecto negativo son desconfiados por naturaleza, tú siempre vas a ver que un Acuario está con los ojos hacia afuera, mirando hacia afuera, analizándolo afuera, y calculando afuera, buscando siempre sentirse especial, siempre sentirse diferente. Su revolución, aunque sea, la muestran de forma para demostrar que son diferentes de alguna manera. Si todos hablan, ellos son los únicos callados. Si todos están callados, ellos son los únicos que hablan. Es decir, Acuario tiene esa característica, ¿sí? Son amantes del retiro exagerado, o sea, pueden caer en ese misticismo, pero exagerado, que conlleva nuevamente alimentar el orgullo. Desgraciadamente el orgullo en nuestra época es una de las piedras de tropiezo más fuertes. Tocas el orgullo y como dice el maestro, rasgamos nuestras vestiduras, ¿verdad? Donde nos tocan el amor propio, el orgullo, pues tenemos que trabajar fuertemente con este defecto, porque Acuario lo tiene. Si ustedes quieren una clave de defectos que trabajar, pues revisen su signo y luego revisen el que está opuesto a ustedes. Por ejemplo, opuesto a Virgo está Sagitario. Virgo tiene que comprender que algo tiene, Piscis, perdón, de Virgo y Piscis son opuestos, así, ¿no? Entonces, tenemos que ir revisando de alguna manera algunos tips que puedan ser de utilidad para nuestro trabajo interno. Dedican su inteligencia en su aspecto negativo a cosas del mundo físico, a sus problemas, a sus asuntos, a lo que ellos son sensibles y materiales. O sea, siendo que en su parte superior buscan esa fraternidad, en su forma inferior siempre están pensando solo en sí. Resuelven lo suyo y ya está, ¿no? No importan los demás. ¿Qué quiere decir? Que dedican esa inteligencia y esa revolución y esa capacidad a sus fines más bien egoístas, y esto pues es algo que estamos viendo a nivel de la humanidad, ¿verdad? Todos decimos, bueno, pues yo mientras resuelva mi problema, no importa si al otro le llega el agua o la luz o lo que sea, ¿verdad? Mientras yo resuelva mi problema, ya no me importan los demás. Mientras yo tenga que comer, pues ya no me importan los demás. Mientras yo esté bien, pues no importa si hay gente muriéndose de hambre. Como por ahí alguna vez leímos, una periodista le habló a ciertos empresarios de cierta parte de nuestro país y les habló fuerte y les dijo, o se dedican a ayudar a hacer labor social a nivel de empresas como se hacía antes. Las empresas tenían un fondo destinado a la ayuda social. O se dedican a esto, o en unos años ustedes van a ver que aquellas personas que están creciendo sin Dios ni ley, pues van a ser los que son los secuestradores y los que asaltan y los que roban y los que tal, porque no es justificante. Sin embargo, esa es una realidad que se vive. Y a los años ella volvió a hablar y dijo, mira, ahora tú empresario estás teniendo que salir del país porque el peligro está en tu casa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto que nos enseña? Que nosotros no podemos evadirnos de una realidad social. A nosotros personalmente nos preocupa mucho qué va a pasar con las generaciones que hoy en día están creciendo de 10 años ya teniendo situaciones sexuales
peligrosísimas, dificilísimas, mezcladas con drogas y situaciones duras, sobre todo en los medios económicos más altos, y no en todos, pero en mucho de esto. ¿Y qué va a pasar cuando esos niños de 10 años crezcan y tengan 20 años o tengan 25 años? ¿Y qué va a pasar cuando tengan hijos? ¿Y qué educación van a recibir? Es que si nosotros nos preocupamos solo por nuestro diario vivir y no pensamos, no dedicamos un mínimo tiempo en pensamiento, en obra y acción a los demás, ¿qué va a pasar? A cada uno nos toca la oportunidad de hacer una pequeña ayuda. Por allá tenemos una profesora en España, nos da tanta gusto, tanta alegría, dice, yo estoy llevando la gnosis también a los niños maltratados, etcétera, etcétera, que no se ocupan de ellos sus padres y me están dando la oportunidad de enseñarles a meditar, a hacer algunas cosas. Pues qué maravilloso, porque como dijo el Dalai Lama, dame una generación y se acaban las guerras. Una generación dame que la pueda educar y se acaban las guerras. Ustedes vean realmente que todo está en nuestra psicología personal. Por nuestra psicología personal es hoy ser rebeldes contra todo y contra todos. Y creer que con eso te liberaste. Y no te das cuenta que aquel que dijo yo me rebelo y no me caso, yo no firmo papel porque no quiero, pues está bien. Y después cuando te toca tu problema, pues... Y después cuando vengan los hijos ya le heredaste problemas a los hijos. Y después... O sea, tu rebeldía no tiene nada de revolucionario. Es tan vieja como la humanidad misma, ¿verdad? Es tan antigua, es tan antiguo que el hombre deje hijos por ahí regados, ¿verdad? Sin darles una legalidad, por lo menos que no me digan que eso es nuevo. Ni siquiera es revolucionario, ni siquiera la rebeldía es nueva. Es la misma de toda la humanidad. Si queremos realmente ser personas revolucionarias, necesitamos ser revolucionarios desde los 3 factores, desde nuestra conservación de nuestras energías, desde el trabajo con la muerte mística y desde la ayuda a la humanidad. Y repito, si por ahí caminamos, todo lo demás es maravilloso. La gnosis tiene una sabiduría que para donde le busques te embeleza. Llámese hierbas, llámese curación, llámese chakras, llámese mantras, llámese como gusten, runas, la macería, prácticas de ovnis. La gnosis es muy vasta, muy amplia, es el conocimiento, ¿verdad? Pero su eje son 3 factores. Alguien dice por ahí, es que no me gustó la gnosis porque yo me sentí tan orgulloso de creer que yo no necesitaba oración. No, ¿quién te dijo que no se necesita oración? La gnosis es la combinación maravillosa del conocimiento experimentado que crea la fe y la sabiduría. Y el gnóstico verdadero es un hombre de fe. Un Einstein, ustedes lo saben, un Beethoven tenía siempre, dicen en su escritorio, un símbolo de la Madre Divina con su velo puesto, y decía, Isis a quien ningún mortal ha levantado el velo. Hombres maravillosos siempre han tenido esa característica. Donde no tienen esa característica de fe, de mística superior, trascendental, pues algo no hay, ¿verdad? Se quedaron en genios a lo mejor. Ustedes lo van a ver. Pero también alguien por ahí nos dice, no, es que yo rezando todo el día y haciendo prácticas, pidiendo todo el día, rezando por la humanidad, ya estoy del otro. No, qué gran amor hay en mí. No, se necesitan hechos. Y ante los hechos, dice el maestro, hay que rendir cuentas. La gnosis, igual que como se dice en ese dicho, son amores y no buenas intenciones. Amores son obras y no buenas intenciones, algo así, ¿verdad? Entonces es eso, necesitamos esos 3 factores, hacerlos carne, sangre y vivirlos día con día en nuestra vida. Podemos pasar a la siguiente slide. Terminamos entonces explicando un poquito, bueno, estas láminas, no es que sea en sí, son láminas que fueron muy interesantes, que el pintor Jofra pues tenía algún conocimiento, seguramente hizo unas láminas muy bonitas y claro, las llenó de símbolos esotéricos que vienen muy bien a la representación. Y repetimos,
Acuario es el conocimiento o la búsqueda del conocimiento. En la parte superior ustedes van a ver ahí al sol como el Padre interno o el ser. Buscamos la ciencia del ser, ¿verdad? La gnosis es la ciencia de la conciencia, del ser, finalmente. Y el ser está cuidando siempre el trabajo. En la parte de abajo entonces podemos ver a ese aguador. Él contiene ese cántaro que normalmente deberían ser dos. Entre las figuras egipcias vamos a encontrar dos, ¿verdad? Dos cántaros. En el arcano 14 les explicábamos, se ven dos elixires que se dan ahora lo vamos a ver en la parte de abajo y se mezclan, ¿no? En la parte izquierda vamos a ver nuevamente y como insistencia ese símbolo de la calavera que nos recuerda la muerte mística. Su regente de Saturno nos está dando la capacidad, junto con Urano, la capacidad de la profundidad en ese trabajo de esos niveles de la mente, en los 5 centros que hablábamos. Cada centro tiene sus profundidades, la mente tiene sus 49 niveles, el centro emocional tiene sus 49 niveles y cada centro tiene sus niveles. Hay que trabajar con esos 5 centros inferiores y llevarlos hasta el triunfo, hasta el paso por esa calavera que es la muerte, pero detrás de la calavera ustedes van a ver allí esa luz, que significa, como Hércules mismo, en el mito de Hércules se ve, ese vellocinio de oro está en lo más profundo, custodiado por el dragón, etc. Pero cuando se rescata es de oro puro. Y en la parte inferior ahí podemos ver las imágenes nuevamente del aguador. Su agua se divide en 2 partes, por lo menos como símbolo de que es la mezcla de esa transmutación, de esos elixires, y está cayendo pues en lo que sería la tierra, es la tierra filosofal. Es el símbolo de nuestro cuerpo en donde se trabaja. Ustedes recordarán ese laboratorium, oratorium, ¿sí? De los alquimistas. El aguador finalmente es el alquimista que está vertiendo el agua sobre la tierra filosofal para que de ella nazcan las flores de los chakras, las 7 iglesias, los 7 chakras, y también puede hacer alusión a los 7 centros ya en un trabajo superior. Recuerden que tenemos 5 centros inferiores y 2 centros superiores que usamos realmente muy poco. Tenemos que aprender a ejercitarnos en los centros superiores, que es el intelectual superior. Ante cada pensamiento de nuestra mente y su lógica hay que ponerle un pensamiento superior, ¿verdad? Hay que decir, cuando la mente nos dice, como mencionábamos, no, es que yo no me caso porque así evito divorcios. Ajá, hay que poner un pensamiento superior, ¿verdad? Y decir, bueno, para comenzar, ¿tiene lógica lo que estás diciendo? Pues claro que si no firmas no hay divorcio, pero de lo que se tiene miedo o preocupación no es de la firma y de la ruptura del papel, es de que tú te estás enfrentando a formar un hogar. Y firmes o no firmen, tú te estás comprometiendo y ahí está tu vida. Y si tú lo haces comprometido, bien lo sacas adelante, maravilloso. No lo sacas adelante, fracasas igual que si hubieras firmado 10 papeles. Hay que ponerle a la mente un pensamiento superior por lo menos, ¿no? Que decir, el joven dirá, no, yo no voy a trabajar porque esto del sistema, no, yo no me voy a meter a eso. Bueno, sí, tú no te vas a meter al sistema, pero todos, aunque tú no trabajes, estás dentro del sistema. Porque cuando tú vas y abres la llave del agua, estás abriendo la llave del agua que provee un sistema, ¿no? En el momento en que tú tienes que comprar una comida, estás dentro de un sistema, a menos que te vayas así como a la montaña y al cerro hasta allá y digas, yo voy a autoconocerme solo por propia revelación, pero si hasta los grandes, hasta un Jesucristo, un Buda, un Samael, tuvieron que pasar hasta por escuelas y enseñanzas para poder lograr esa revelación, porque se da en base a la práctica, etc. Entonces no digas que tú te quieres salir del sistema
Y ponle una lógica superior. Primero demuestra que puedes con el sistema y luego haz tu propio sistema. O invita, coopera, participa, aporta. Porque no se vale nada más decir está mal y no hago nada, pero sí como del sistema, ¿verdad? Bien, y ante una emoción inferior, pues tenemos que poner una emoción superior. Que hoy me peleé, que hoy me salió una emoción muy inferior, que hoy me sentí hundido hasta abajo, la verdad. Pero ¿sabes qué? Está amaneciendo, salió el sol, cantaron los pajaritos. Llénate de eso. La vida renace cada día mientras hay vida y esperanza. Cada día agradece lo que tienes, no solamente te quejes de lo que no tienes. Cada día di, pues hoy voy a luchar, hoy voy a salir adelante en mi trabajo interno. Haz tus prácticas, medita tus runas, lo que quieras, tu lamacería, y levántate con ese entusiasmo. A pesar de que tengas los miles de defectos, ponte a trabajar con ellos, porque la emoción inferior a nada nos va a llevar. Eso no quiere decir que te evadas de tu responsabilidad y de los egos que tenga uno que trabajar, pero hay que separar la emoción inferior y poner una emoción superior por lo menos, hasta que llegue el día en que puedas conectarte a la luz de tu propio ser, a ese conocimiento, a ese Atma Vidya, a esa real sabiduría del ser. Mientras no llega, mientras no es 100%, mientras solo tengamos chispazos, hagamos caso a los chispazos también, a los impulsos del ser, dice el maestro. Hagamos los impulsos del ser, por algo son. Si mi ser me impulsó a conocer la gnosis, pues hasta el final, hasta que lo trabaje. No importa de qué manera, pero hasta que lo trabaje, hasta que logre la transmutación, hasta que logre la muerte de un defecto, de 2, de 3 y cada día, hasta que me dedique al sacrificio real y desinteresado, porque lo que busco es ser feliz, ¿o no es así? Si quiero ser feliz, no lo voy a hacer con el apego a ninguna de las cosas de afuera, de verdad no, porque ante cada situación positiva viene una situación negativa. Si dependemos del mundo exterior, pues hoy estamos alegres, mañana estamos tristes, hoy nos fue bien, mañana nos fue mal. Y como dicen hasta a los vendedores, si no controlas tus emociones, el día que vendiste mucho, te crees tanto que ya estás contando tu dinero, ¿no? Y luego resulta que se cayó la venta, que al final no te dieron el anticipo, o que al final no se hizo la venta y ya te hundes hasta abajo. ¿Por qué? Porque dejaste de trabajar, porque te confiaste, porque muchas cosas. Igual es la enseñanza de la gnosis. Hoy me siento bien porque pude detectar este defecto y lo estoy trabajando y estoy sobre eso y tuve un sueño que me impulsa, que me ayuda. Pero a seguirle, no te confíes. Porque mañana, cuando venga que te muestren el ego más profundo o que te muestren o te ayuden a ver otro defecto, pues no te vayas a hundir, ¿verdad? No te vayas a deprimir, no te vayas a derrotar. La vida continúa y lo más grande que tenemos es la oportunidad. Lo más grande que tenemos cada instante es la oportunidad. Alguien diría, la vida, sí, pero la vida es ni bien ni mal según cómo lo uses. Lo más grande que tenemos dentro de la vida en cada instante es la oportunidad de elegir. Y bueno, pues con esto cerramos nuestro trabajo con Acuario. El maestro nos da algunas prácticas, son sencillas y bueno, a ver si el jueves hay alguna oportunidad de hacer la práctica del signo de Acuario. Por hoy, pues que pasen buenas noches. No sé si hubiera alguna pregunta. Entonces, pues muchas gracias por su atención y nos vemos, si Dios quiere, el día jueves. Buenas noches.